Ahora sí. No, creo que todavía no. Ah, no, ahora sí. Bueno, ahora sí me presento formalmente. Soy Leonardo Gilberto Salvador Reyes y usted es. Yo soy licenciado Fernando Covarrubias, psicólogo clínico. Eh, yo me gradué de la Universidad de Psicología en la Universidad Metropolitana de Monterrey, aquí en la ciudad de Nuevo León. Ah, ok, bastante bien. Bueno, el tema a tratar el día de hoy es sobre el amor propio y pues cómo llevarlo con nosotros mismos. Y bueno, la primera pregunta es, déjenme un momento, que están las preguntas. He visto que en algunos escritos, como por ejemplo Aristóteles, menciona que hay una estrecha relación entre el egoísmo y el amor, así como otros autores lo citan, pero creo que son temas más como filosóficos. Entonces, desde su punto de vista como más clínico y como más apegado a la psicología, ¿usted cree que sí hay algún tipo de relación entre el egoísmo y, ¿cómo se llama? Se me fue. El egoísmo y el amor propio? Sí, es una muy buena pregunta, porque si nos remontamos a la filosofía, eh, no sé si sepas que filosofía viene del filos y filia, es de amistad, ¿sí? Para empezar un poquito por ese estudio, por la etimología del concepto de filosofía. Entonces, hablar de egoísmo y hablar de amor propio es una línea muy delgada, ya que muchas personas pueden llegar a confundirse y por ello es necesario que sepan que el amor propio no desacredita el que una persona también pueda ser egoísta. Es decir, yo puedo ser egoísta con mis propios términos, para ser más específico, con mis actos, ¿sí? Yo soy Ajá. egoísta porque a veces puedo ver por mí, puedo ver primero por mis propios intereses, y el amor propio es no esperanzarme a que una persona haga esas cosas para mí, sino yo adelantarme al hecho. El egoísmo va más bien acercándose, o justamente lo hablaba Aristóteles, como una forma de transformar el amor propio. ¿Sí? Es la transformación, es la fecundación de esta parte. Si yo quiero tener amor propio, primero tengo que tener el interés del egoísmo hacia mí. ¿Me explico? No puedo decir Sí. que tengo amor propio sin antes tener una pizca de ese ingrediente, del egoísmo. Todos somos egoístas, pero a veces se nos olvida. Entonces, cuando se nos olvida el ver por nosotros mismos, obviamente ya el amor propio disminuye y ya hacemos que las personas, con las idealizaciones y con el autoestima por los suelos, la aprobación de los demás. Esa aprobación de los demás nos hace a nosotros ten tu estrellita, como cuando te la daban en tu kinder, ¿no? O en la primaria. Con eso te hacía sentir validado. Y cuando hay un sentimiento de validación de por medio, pues obviamente crece la autoestima y con ello crece la persona que nosotros quisiéramos llegar a ser. Pero ya se genera una dependencia muy conflictiva con otras personas o con terceros. Pero sí, o sea, en resumidas cuentas, perfectamente lo describiríamos como el egoísmo y el amor propio son dos líneas que van de la mano, sin embargo, son como a la vez el agua y el aceite, ¿sí? No se traten de revolver porque podrían malinterpretarse y generar un caos en el individuo o en el paciente. Ok, sí, tiene bastante sentido. Bueno, según lo que yo había leído, sí dicen que hay como una línea bastante borrosa entre una y la otra y lo que se basa es pues no caer en ningún extremo, porque ciertamente las personas somos como egoístas, pero no quiere decir que eso estrechamente sea malo, sino que pues nada más es como priorizarte a ti primero, pero sin caer en cosas como el narcisismo, la arrogancia y como ese tipo de cosas y afectando a los demás. Entonces, bueno, hablando un poquito sobre eso, ¿qué es lo que usted considera que son las principales acciones necesarias para amarse a uno mismo? Híjole, sí son muchas y a la vez son tan pocas, porque si hablamos de acciones para amarse uno mismo, tendríamos que, filosóficamente hablando, deshacernos de todo, ¿sí? Ajá. Yéndonos a un punto muy extremo, que casi no suelo compartírselo a mis pacientes, es irte mucho al extremo de deshazte de todo y quédate contigo mismo. Principalmente deshacernos de lo material. Por ahí podríamos empezar. Porque el pensar en algo ¿Una material, purificación? sí, porque pensar en algo materialista es esperanzarnos o presionarnos a que tenemos que llegar a una meta en un determinado tiempo. Y eso, cuando no se logra, pues cae en la frustración, cae en una desesperación e incluso llega a la desesperanza. Sientes Sí, que ya sí. no va, sientes invalidación, sientes que a lo mejor te equivocaste de carrera, de trabajo, de proyecto, y no es así. Yo creo que
es muy necesario que sepamos cuáles son las cosas que tenemos que quitarnos de encima para no confundirnos un poquito con el pesar. Si yo pudiera decir una lista de 5 cosas que puedes hacer para tener amor propio, la primera es identificar. Siempre tenemos que identificar de dónde vienen nuestras inseguridades, ¿sí? La segunda es tratar de entender esa inseguridad, porque cuando vemos una inseguridad, Leonardo, de por medio, tratamos ya de evitar, tratamos de evadirla, tratamos de pensar en algo que sea lo contrario a esa inseguridad. Y no es así. Tenemos que enfrentar una inseguridad para justamente tratar de dónde viene. Tratar de entenderla es aceptar que no somos perfectos. Cuando entiendes que no eres perfecto, ya tienes una ganancia de por medio, ¿sí? Porque ya te das ¿Ok? cuenta que las cosas no tienen que pasar como tú esperabas que pasen o que sucedan. Entonces, esas son las primeras cosas que yo creo que necesita un paciente para entender que el amor propio no es de la noche a la mañana, no es algo rápido y mucho menos es nosotros simplemente ignorar a todas las personas, a toda la gente. Es simplemente dejar de lado las propias creencias que nosotros tenemos para poder llegar a una nueva fase de nuestra personalidad. Es como abrir puertas, ¿sí? La primera puerta de este hotel es el corredizo, ¿no? Es donde está el portero y te enseña dónde entrar. Posteriormente subes a un elevador y entre más arriba llegues, pues obviamente mejor vista vas a tener. Entonces, hablar de amor propio es empezar por la base, por la sala de espera, entrar a una puerta, entrar a otra, y después te vas dando cuenta de que puedes llegar más lejos. Pero para eso, primero tienes que desestimar, desprejuiciar y deshacerte de lo material para entender que la persona que tú quieres llegar a ser no es la persona que creíste que tenías que ser. No sé si soy un poquito claro con eso. Sí, de hecho, bueno, lo acabo de relacionar un poquito con un escrito que leí sobre Jorge Bucay, que habla justamente de que las personas se sienten una insatisfacción hacia ellos mismos, como una comparación entre el yo ideal y el yo real. El yo ideal, pues, tiene como, es una versión muy distante de nosotros y bastante poco realista de nosotros, y nosotros, pues, pues, hay cosas que sí podemos trabajar, ¿no? No sé, la inteligencia, ser flaco, ser atractivo, pero también hay otras cosas que al empecinarte en lograr eso, a veces no te sientes conforme nunca y siempre se vuelve como un juego infinito para poder convertirte en algo que ya no es como una versión real de ti, a la vez que pues también te sientes como por cosas más banales de no ser atractivo, y ver como con envidia lo demás, que es una insatisfacción que habla él. Y justamente ahorita con las redes estaba viendo que, bueno, supongo que todo el mundo ve la versión idealizada de otras vidas, ¿no? Ves el Instagram de alguien y pues obviamente ves como una versión como si tuviera la vida de ensueño, pero entonces cómo llevar esa, porque se siente como un sentimiento de envidia, pero pues no es la versión más real de ellos, y se siente como que tus propios logros, ajá, pues o no son lo suficientes, que no hemos hecho lo suficiente con nuestra propia vida, o este tipo de cosas. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría hacerle es que en esa insatisfacción crónica que existe, gracias a las redes, bueno, que ya existía, pero ahora gracias a las redes se ha incrementado, ¿cómo puede ser tratada o evitarla, de no compararte ni hacer menos tus logros ajenos? Es otra muy buena pregunta, Leo. Como dices, primero quiero partir de esa idealización. Vemos en TikTok el ejemplo perfecto de lo que es el amor propio, ¿no? Te sale una chavita diciéndote 5 pasos para tener amor propio. Y te dice, cómprate un bolso, cómprate un pantalón, píntate las uñas, arréglate el cabello y báñate todos los días, ¿no? O sea, no es tan fácil. Como dices, es algo crónico, es algo que incluso ya se ve desde el punto de vista patológico. Hay investigaciones que profundizan mucho de dónde viene la ausencia de amor propio. Hay un punto donde dices, tengo poco amor propio. No, no es que tengas poco, es tener o no tener. ¿Sí? Eso es muy importante Sí. de este. Una persona con falta es hablar de una ausencia casi total, si no es por hablar de un 1 o 2% de amor propio. Eh, Justamente eso, cómo evitamos las envidias, o cómo hacemos para que las ideas de los demás no nos afecten. Yo creo que es muy difícil, Leo, porque al final del día siempre existirá una micro comparación. No es malo tener envidia, siempre y cuando la envidia te lleve a un camino que pueda facilitarte tus objetivos o tus metas. ¿Sí? Ah, como un impulso, ¿no? Que para poder decir, como yo quisiera llegar a ese punto, tengo que trabajar en eso. Justamente decía Jorge Bucay que si tienes incapacidades, pues te capacitas para poder seguir.
Entonces, Precisamente. usted habla en esta parte como de pues hacer como una crítica, ¿no? O sea, como ser más críticos con nosotros mismos y pues realmente no dejarnos llevar. Eh, Porque justamente una de las cosas que estuve viendo sobre el amor propio en la investigación que estaba haciendo es que muchos así hay muchos pensamientos de que Aristóteles, Nietzsche, Freud, que hablan sobre el amor propio, pero te dan pautas de cómo pues sentirlo o cómo evitar ciertas cosas, pero si fuera tan fácil decir así como de no, pero las evitas y ya eres feliz, pues no, porque usualmente van de cosas del pasado, de cosas que te formaron y entonces no es tan fácil. Entonces, hablando sobre cómo poder hacer una correcta autocrítica, porque se habla mucho de la autocrítica, el autoconocimiento y el autovaloramiento personal, cómo se puede autocriticarse, pero hablo de cómo ser objetivos con nosotros mismos. Ok. Creo que esa pregunta es una forma de ver la autocrítica de una manera tanto pasiva como activa. Ese también es un Ajá. punto importante a destacar, porque pasivamente yo puedo decir, me veo gordo, ¿sí? Y no hago nada. Esa es la manera pasiva de ver las cosas. Y la manera activa es, me veo gordo. A partir del lunes voy a dejar de procrastinar lo que está fuera de mi alcance y voy a empezar a hacer ejercicio. Y a veces ni siquiera es el ejercicio, ¿eh? Es comer sano, dormirte bien. Eso. Está, perdón, médicamente comprobado que un buen sueño ayuda a la regulación o a tu metabolismo. Entonces, quieras que no, ahí ya mínimo bajas unos 2 3 kilitos por mes. Si empiezas a dormir a tus horas y en tiempo correcto, ya tienes 1 o 2 kilos de ganancia a tu favor para las personas que se fijan mucho en su peso. Hablando de la autocrítica, siempre trato yo de hacerles el énfasis de, a ver, te puedes equivocar, hay que entender que somos humanos. Primero que todo, somos humanos, somos personas. El error está a un paso de distancia. Si te atreves, tus errores los vas a aprender para tratar de mejorarlos. La persona que no se atreve a enfrentar esos errores o esas posibles equivocaciones es la persona que siempre va a tener que vivir con esa inseguridad e incertidumbre. Como dices, Freud habla mucho también de la incertidumbre, de los miedos, de cuáles son mis desconfianzas, ¿por qué no puedo lograrlo? Bueno, porque una parte psíquica, una parte de ti inconsciente, te frena ante situaciones antecedentes que ya te habían causado una mala experiencia. Hay que romper ese patrón. Primero hay que detectar justo en la persona, oye, estoy regándola en esto, me estoy equivocando con mis parejas, ¿sí? Porque a veces me pasa mucho con pacientes, Leo, que dicen, es que mi pareja me dice que me veo gorda o que no me queda la ropa, y eso me genera a mí baja autoestima. Y le digo, no, tu pareja no te está causando baja autoestima. Presta atención a cuáles son las cosas que te hace sentir mal. Y ya hace énfasis, es más autocrítico, es un ejercicio que a lo mejor toma semanas y se da cuenta de que, ¿sabes qué? Sí me lo dijo él, pero yo ya lo tenía. Sí. Entonces, Ok, es de justamente cuál es el núcleo de un problema. Tú tratas de ser más introspectivo y te prometo que vas a dar con muchas respuestas que ni siquiera sabías que estaban tan alcanzables. Si yo le ok, pudiera decir sí, a la gente que tú le compartes el video es, sé más introspectivo. No sobrepienses, pero escucha lo que sientes. Hay una forma de escuchar lo que sentimos. Es tratando de estar en un lugar pacífico, en un lugar controlado, donde podamos escuchar, ¿sabes qué? Creo que mis amigos me dejaron de hablar porque fui grosero. Creo que mis amigos me dejaron de hablar porque me pasé de lanza. ¿Quiero cambiarlo o prefiero quedarme sin amigos? Esa ya es como que otra instancia, pero sobre ahí se maneja esto que estamos hablando. Yo prefiero que las personas sean muy autocríticas, siendo introspectivas, como un primer ejercicio. Ese no les puede faltar, porque no solo se trabajará la autoestima, Leo, sino se trabajará también la seguridad, se trabajará también la toma de decisiones, se trabajará también la motivación. Me explico, ser introspectivo es, le hablé mal a mi mamá, ¿sí? O sea, creo que la regué en eso. O si nos vamos más del lado de la autoestima es, híjole, esta chica se le ve espectacular el bikini y yo pues me veo gordita, se me hace bultito, se me hace gordito. Quisiera estar así. Y hablamos otra vez de lo pasivo y el activo. El pasivo es, bueno, no hago nada y sigo comiendo chetos, ¿no? Y ajá, Coca-Cola. El activo es decir, ¿sabes qué? Ya me cansé. Llegó al punto de quiebre, pum, se rompe el molde y empiezo a decir, a lo mejor no puedo estar así como ella, porque es su cuerpo,
pero puedo mejorar yo. Esa es la clave. No puedes estar como la otra persona, pero puedes estar mejor que como estás ahorita. Tú puedes estar mejor como estás ahorita. Yo puedo estar mejor a como estoy ahorita. Pero si no nos sentimos que sea obligatorio mejorar, no tiene caso que nos esforcemos por algo que no es necesario. ¿Sí me explico? Ajá. Sí, de hecho, bueno, Aristóteles creo que lo ve en una forma de que son dos personas en un mismo cuerpo a la cual tienes que procurar y querer, aunque eso también tiene que ver con la disciplina y el autocuidado, que también es una forma de amor propio, que es por ejemplo, yo lo asocio mucho como que tú fueras como un papá con un niño, o sea, tal vez el niño quiera comer un dulce por una pequeña descarga de dopamina o pues nada más para, pues, porque le gusta, pero pues sabes como padre que eso tal vez no sea lo mejor para el niño. Entonces, parte de quererlo es, aunque a él no le parezca justo en ese momento, pues ser disciplinado y decirle de que no, tal vez en este momento no sería lo mejor. Y justamente va con la siguiente pregunta, que era en qué medida, bueno, creo que ya hasta se respondió sola, en qué medida el autocuidado es una forma de amor propio, pero entonces, ¿qué prácticas de autocuidado considera usted más efectivas? O sea, ¿cuáles son como el momento en el que tú tienes que ver como una alarma para decir como de, en este momento tengo que ser disciplinado? Sí, como dices, sí se responde a la mitad sola, pero el otro día fíjate, yo no tengo vicios con el alcohol, ni con el cigarro, ni con nada. Mi única adicción es con la Coca-Cola, con el refresco, ¿sí? En general, Coca o Pepsi. Entonces, Ujú. es también darte cuenta tú de, de que ya no es necesario en tu vida, de que ya a lo mejor no lo puedes dejar 100%, pero usas el estímulo de, bueno, voy a comprarme aguas de sabor, voy a comprarme Peñafiel, voy a comprarme Sprite. Al final del día es lo mismo, pero tú Sí, tratas de jugar con tus estímulos y decir, bueno, esto me sirve como mi dulce, este es mi dulce, ya no es la Coca-Cola, ahora ya es mi Pepsi o mi manzanita, ¿no? Yo creo que ujú, paulativamente una persona tiene que esforzarse por pequeños logros, porque luego decimos, es que yo con un carro sería feliz. Y supongamos sí. que compra el coche. Esa satisfacción le va a durar un mes, te va a durar a lo mucho un año, pero después llega ese vacío porque sabes que lo que querías no era un carro. A lo mejor era apantallar a tu pareja, apantallar a tus papás, apantallar a tus amigos. Era a lo mejor el apantallar incluso a la misma gente. Y dices, ¿por qué a la gente? Si la gente no tiene una relación conmigo. Pero es como Sí, dice Eric Fromm decía, el día en que tú dejes de lado la opinión de los demás, será el día en el que tú un escalón vas a subir. O en el que la interpretación es, vas a crecer como persona, cuando dejes de escuchar a las demás, a la opinión pública. Sí. Tenemos que sí. dejar la opinión pública. Eso es lo principal, el decirle a la gente, ¿sabes? Sé que a lo mejor puede costar trabajo, pero trata siempre de enfocarte en ti. Trata siempre de omitir lo que la gente puede llegar a pensar o decir de ti. Porque lo que digan, ni siquiera te lo van a decir de frente. Y lo que piensen, pues es imposible saber lo que una persona piensa de nosotros. Mejor, ¿qué opinas tú de ti? ¿Qué piensas de ti? Y mírate al Sí, espejo. Díselo a ti mismo y vas a encontrar respuestas muy claras, muy objetivas, porque te ves y dices, ahorita a lo mejor no estoy cómodo, pero estoy en mi casa, ya terminé de trabajar. Por ejemplo, ahorita, Leo, yo ya terminé con mis pacientes, tengo toda la tarde libre, puedo estar a gusto, porque ya no tengo una responsabilidad más adelante. ¿Me explico? sí. Entonces, es aprender a nosotros querernos en el tiempo ideal, en el tiempo exacto. Si estás en tu trabajo, puedes empezar a vestirte acorde a tu trabajo y con el tiempo llegará una costumbre. Las costumbres son buenas, siempre y cuando no omitan una parte de ti, una parte de tu ser. Tienen que entender eso las personas. Yo puedo tener una costumbre o una rutina y esa rutina puede ser una rutina de amor propio. Skin face, pepinillos, máscara, o meterme a bañar todas las noches y perfumarme para dormir a gusto, tomar un vaso de agua para dormir más tranquilo. Pequeños actos hacen la diferencia y eso, créeme que a lo largo te hace un cambio estupendo. Es muy difícil tener una rutina. Sí, sí hay que ser honestos. Siempre les digo, ¿sabes? O sea, es tu primera sesión, es tu segunda sesión. Te calculo que para tu sexta sesión ya tendrás
una metodología, y después una motivación, y después una disciplina. Pero necesitas seguir viniendo para ver esos logros que estás teniendo semana tras semana. Entonces los pacientes se comprometen. Hay pacientes que desde la primera sesión dicen, es mucho para mí, ya dejo de ir a terapia. Y es válido. Hay gente que le tiene mucho miedo al cambio. Entonces no podemos hablar de qué cosas puedo hacer para yo sentirme bien poco a poco, sin mencionar a las personas que prefieren darle la vuelta. Es, son dos masas, ¿sí? Sí. No, pues justamente podríamos volver a tocar el tema de la disciplina. Y de hecho, con lo que me estuvo diciendo, creo que, no recuerdo quién fue, creo que también fue Aristóteles el que decía que quererse a uno mismo es una autoafirmación, es una validación, porque si te quieres a uno mismo ya no dependes de las demás personas, como usted me había dicho de que te compras un carro como más para pantallar o otro tipo de cosas que va más por otras personas. Cuando te quieres a ti mismo ganas la libertad de ser autónomo. Ajá. Pero justamente ahorita también pues, me hizo sentido cuando usted me dijo lo de la Coca-Cola, de que no, pues con el Sprite ahorita, que como tal es un juego mental, pero como tal te estás como, pues compadeciendo, como de no, tal vez sea esto, pues también me haga daño, pero pues, esto, ¿ah? Entonces también le quería preguntar que, ¿cree que también es mala la autocompasión o al menos a qué punto usted considera que ya se vuelve como algo riesgoso para el paciente? Riesgoso cuando dejas de lado todo lo que estabas trabajando en tu rutina. Es normal recaer, eso es una realidad, Leo. Hay personas que recaen y no tiene nada de malo. Necesitas en el fútbol americano, no soy muy experto, así que no sé si la voy a regar, pero he visto Ajá. partidos donde pide tiempo, ¿verdad? Y tiempo. O en el básquetbol, está en medio del partido, una jugada, se acaba y tiempo, vénganse, como hagamos un team. Este, Eso es lo que se hace también en terapia. Llevamos 6 meses, 5 meses de terapia, la paciente ya se nota un cambio espectacular. Sí, Me atrevo a justo. decir, muchos de mis pacientes tienen un cambio muy notorio en menos de 6 meses. Y eso es algo bueno, eso es algo que la mayoría de los psicólogos tendremos que hacer, pero no depende 100% de nosotros. Hay que entender que a veces también depende del paciente que te toque, ¿sí? No porque tu paciente a los 6 meses, no me malinterpreten, no tenga un cambio, eres un mal psicólogo, nada de eso. Es que a lo mejor tu paciente no le está funcionando el enfoque que tú tienes y tienes que cambiar de estrategia, ¿sí? Entonces, entender un poquito esa parte de la autocompasión como, tranquilo, a lo mejor yo no era el psicólogo para ti, a lo mejor este enfoque no es para ti, a lo mejor el trabajo que estamos haciendo no era el que tú necesitabas y es válido. Entre más rápido te des cuenta si no le está funcionando, mejor. Hay pacientes que se sabotean mucho, tienen un autosabotaje muy elevado porque les gusta el sometimiento y el autocastigo. Entonces, esos pacientes, tú te das cuenta, yo creo que casi al instante, digo al instante en un tiempo de psicología, de un mes o 2 meses, ¿no? Casi al instante de que el paciente está tratando de evadir otro problema poniendo un problema encima. Pues eso es muy complicado porque el problema que tú querías trabajar no es el real. Y el paciente lo presentó, lo manifestó como un problema real. Y cuando no le funciona, es esto de, ay, perdóneme, es que no sé qué está pasando mal en mí. Y ya tú haces una idea como, híjole, este paciente o realmente se está esforzando o realmente no. ¿Sí? Y eso es para todas las personas. Sí. Evalúa, ¿te estás esforzando o no te estás esforzando? Y no quiero ser duro, pero esa es la única forma en la que una persona puede entrar en acción. Oye, a ver, ya, llevas un año sin trabajo. O sea, está bien, te tomaste tu año sabático. Sé que estás en depresión. Sé que a lo mejor perdiste un familiar o te dejó tu pareja. Pero oye, la vida tiene un sentido diferente que tú le puedes agregar. No podemos siempre buscar el autocompadecimiento cuando ya no existe. Hay un momento donde esa autocompasión, Leo, termina, ¿sí? Pero Ok. es, es como un efecto secundario, como las drogas. Si tú consumes drogas, a la larga ya tu mentalidad, tu asociación ya no será la misma porque pierde cierta credibilidad hacia ti. Entonces, cuando seguimos siendo compadeciéndonos hacia uno mismo o hacia los demás, lo que queda es la esperanza de que sigan compadeciéndose de nosotros, lo que se le llama como un mal acostumbrado, para no ser tan, tan, tan repetitivo, ¿sí? Se mal acostumbran y agarran esa maña para evadir problemas.
Es eso. Entonces, tratar de ser empático con la persona, pero también de medir precisamente hasta qué nivel está llegando pues esa persona que busca la compasión de otros. Sí, sí, tiene bastante sentido. De hecho, bueno, pero bueno, sí, conozco algunos casos de personas que siempre se la pasan autocomplaciéndose y al final pues terminan pues nunca saliendo de su zona de confort, al final involuntariamente la convierten en una zona de seguridad de la cual pues ya no quieren salir. Ajá. Y pues al menos nosotros como amigos los seguimos mal acostumbrando a de que no, pues haz algo, pero también los entiendes, entonces tampoco tienes como pues bastantes cosas que decirle. Pero hablando sobre el antónimo, en vez de ahora de la autocompasión, el sobreexigirse, ¿cuál es la diferencia que usted encuentra entre ser crítico con uno mismo y ser destructivo? ¿Dónde usted trazaría esa línea? En las cosas que son posibles, porque hay gente que se pone metas bastante difíciles. Quiero una casa para el siguiente año. Ay, o sea, ¿es posible? ¿Cuánto tiempo llevas Sí, trabajando? Año. No chingues, o sea, no es posible. O sea, no manches. Es muy difícil que compres una casa en un año, a menos que estés trabajando para Slim, ¿verdad? Y eso, ese detalle lo hayas omitido. O sea, hay que ser como que razonables, ¿sí? Lo autodestructivo, ya hay personas que se acostumbran a meterse, por ejemplo, en apuestas. Sabes que es algo muy riesgoso. Pero tú quieres ese dinero para comprar algo a tu novia. ¿Por qué no mejor buscas un ingreso extra donde no sea una pérdida? Las apuestas, por ejemplo, Leo, no es una inversión, es un juego de diversión que puedes ganar un 50% y un 50% puedes perder. Meterte a las sí, apuestas es algo destructivo. Meterle a un negocio sin tener un trabajo estable es autodestructivo. No, pero ¿por qué? Si yo quiero ser emprendedor, adelante. Pero tienes que tener un ingreso seguro. Como tú dijiste, una zona segura, una zona de confort económicamente. No, es que ya me cansé de trabajar. Te entiendo. Ahí es donde tenemos que empatizar con la persona y decirle, no seas tan dura contigo misma. Creo que se someten mucho a la presión por los padres, por los amigos que tienen una microempresa, por sus padres. Se someten mucho por su pareja que quieren darle más de lo que pueden y no están preparados. Yo creo que es entender qué estoy ofreciendo y qué me ofrece la vida. No, pues la vida me ofreció comprarme un carro, perfecto, lo conseguí. No, pues la vida me ofreció un buen trabajo, perfecto, lo conseguí. Me ofreció una oportunidad de inversión en un negocio, perfecto, lo voy a conseguir cuando mi trabajo esté más estable, cuando yo no tenga la preocupación de perder un trabajo porque tengo deudas, no sé, Coppel, Electra, no sé, CNA, deudas así que te quitan tu ingreso. Quítate de deudas. No seas tan duro contigo porque no vas a poder conseguir lo que a lo mejor a otra persona se le hizo sencillo. O sea, es jugar un poquito con el sentido común también. ¿Me explico? A sí. veces ni siquiera en ese sentido, no es tan obligatoria la terapia porque uno mismo se da cuenta cuando la está regando. Pero el problema es que sigue y sigue apostando por algo riesgoso, por algo que no le va a traer algo bueno. Y esa parte, cuando no nos cae el 20 no entendemos por qué estamos tan mal. ¿Sí? O sea, Sí. de que "Ay, amanecí de malas, amanecí con dolor de cabeza, me siento deprimido". Oye, pues es que también te estás estresando por cosas que no están en tu control. Y está bien, tenemos que entender que hay cosas que tenemos que arriesgarnos, pero hay que saber cómo jugar nuestras cartas. Yo les diría, tómate un respiro, ahorita a lo mejor no te está funcionando, este no fue tu mes, no pasa nada. El siguiente mes podemos empezar con el pie derecho. Inversiones o trabajos o economía o imagen. No pasa nada, ¿sí? Es entender que el tiempo no es tu enemigo, es tu aliado, pero hay que saber también trabajar con él. Sí, sí, de hecho, de lo que me está hablando, creo que lo asocio mucho como, bueno, no sé si existe el concepto, pero como a poner límites, autolimitarse, ¿no? Ver cuándo realmente es posible y cuándo realmente no es posible. Y creo que también eso va con el respeto que se tiene a uno mismo. Digo, cuando amas a una persona, no le sobreexiges las cosas, ¿no? ¿Por qué le harías eso a una persona que quieres? Y de hecho, Aristóteles ve, creo que, como le comenté, al ser, creo que en dos, ajá. Entonces tienes que tenerle el mismo respeto que le tendrías a otra persona.
Ajá. Y bueno, por lo que estoy investigando, también sé que hay muchas investigaciones, bueno, no investigaciones, sino formas de pensar, no sé cómo explicarlo, que ven al ser como dos. Ajá. ¿Usted también empatiza con eso, de ver que tienes como una clase de relación socioafectiva contigo mismo, o usted lo ve de diferente forma? Mm, yo creo que has escuchado una persona, por ejemplo, tú tienes dos nombres, ¿verdad, Leo? Leonardo Gilberto. Sí, sí, Era un chiste que teníamos en la universidad, mi mejor amigo y yo. Él se llamaba Christian, bueno, se llama Christian Mitchell, y yo me llamo Eric Fernando. Entonces, a veces cuando estamos diplomando, o sea, estamos hablando luego diplomacia, diplomáticamente, estamos hablando, creo que era yo Fernando y él era Christian, ¿no? Pero cuando estamos en una fiesta, nos convertimos en nuestro alter ego, ¿no? Yo Eric y él Mitchell. Entonces empezamos a jugar como y pensar que en la mañana Fernando estaba hablando con Christian de un tema social, ¿no? De un tema político, de un tema psicológico. Y ahora estamos aquí tomándonos unos drinks. ¿A qué viene esto? A que perfectamente es la manera de entender que una persona tiene varias formas de ver la vida. Si tú te pones a pensar, no eres el mismo ahorita, Leo, que hace un mes o hace un año, ¿sí? Hay un cambio, pero a pesar de tener un cambio, sigues siendo tú. O sea, sigues ok. siendo tú. Te miras al espejo y dices, no manches, ¿cómo he cambiado desde la secundaria, desde la preparatoria, desde la universidad hasta el punto del día de hoy? Pero en mi mente sigue siendo una construcción perfecta de lo que he vivido hasta este momento. ¿Cuál es el verdadero yo? ¿Lo que estoy viendo o lo que estoy sintiendo? Porque como me veo en el espejo, es muy probable que la gente me esté mirando. Y como yo pienso que actúo, puede ser que la gente no me entienda porque todo lo que pienso solo pasa en mi mente, solo pasa en mi razonamiento. Por ponerte un ejemplo un poquito más claro, am, ¿has visto la temática ahorita que traen con Adrián Marcelo? Sí, creo que sí. Adrián Marcelo trabaja dos personalidades perfectamente, dos tipos de yo. Ok. El yo caótico, iracundo, problemático, y el yo humano, el yo real. A menos eso pensamos que es el yo real, porque a lo mejor la parte que él nos enseña puede ser la real y nosotros pensando todo ese tiempo es un personaje. Entonces, Sí, ¿cómo es la persona real, eh? O sea, eso es muy interesante y él sabe jugar con eso. Nosotros tenemos eso, tú lo tienes, yo lo tengo, pero a lo mejor no sabemos cómo jugar con ello. ¿Me explico? Entonces, sí, personalidad muestra siempre cuál es la esencia que va a mantener una ventaja sobre la otra. Si hay una persona que a lo mejor físicamente está subida de peso, ¿verdad? Pues pero su pensamiento dice, no, me voy a empezar a matar y me voy a empezar a matar con gimnasio y con dietas bien fregonas. ¿Ok? Entonces, tu personalidad no va con la imagen que tienes. ¿Sí me explico? sí, Y eso pasa mucho. Por ejemplo, eh, hubo un grupo hace muchos años de los peripatéticos. También era un grupo justamente de la escuela Aristóteles y sus seguidores. Los peripatéticos buscaban siempre tener como un idealismo de la persona. Yo soy una persona auténtica, pero a la vez creo en ti como una persona que puede darme algo. Entonces, mientras esa persona me dé algo a mí, yo seguiré creciendo. Pero yo le puedo dar también eso mismo a la otra persona. Yo estoy dispuesto a dejar una parte de mi esencia para entregarle un aprendizaje a alguien más. El enseñar es crecer, ¿sí? Y estas personas pues se encargaban de dar la voz, de enseñar, para que la voz de sus maestros también siguiera en la santa gloria. ¿Me explico? Entonces, sí. en resumidas cuentas, es jugar en un campo medio complicado. Diríamos un chiste psicológico de, ¿tienes esquizofrenia? ¿Verdad? Pero Sí. no, saludable. Sí, justamente. Creo que, bueno, muchos lo explican como
bueno, como Aristóteles, hasta creo que Jorge Bucay en algún momento llega a hablar como de dos seres en un mismo cuerpo, pero creo que lo podríamos definir más como creo que lo define Teresa Cid, que es más que el ser humano, en vez de ser dos personas al mismo tiempo, es más un ser dinámico con muchas facetas y es bastante cambiante dependiendo la situación y los significados que se le quiera dar en ese mismo momento. Y bueno, también en la última parte hablamos un poco sobre la autoestima, que digo, la autoestima, como le mencioné, creo que también es un poco de la autovalidación, la autoafirmación, ser libres uno mismo. Entonces, Aristóteles, bueno, para mí se me hace muy importante y creo que usted me llegó a comentar que usted trabaja bastante con el área de la autoestima. Y bueno, Aristóteles ve la autoestima como la confianza en sí, Jorge Bucay en saber evaluarse, Teresa Cid la ve la autoestima como saber corregirse, pero usted con tanta experiencia, ¿cómo usted define la autoestima? Como la autocrítica. O sea, sí lo veo como una autocrítica muy, muy clara, ¿sabes? Si yo pudiera Ajá, definirla, sería, una persona escucha, te voy a criticar y se asusta, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una crítica constructiva, ya la gente se relaja, ¿no? Toma, ok, me está criticando constructivamente. ¿De quién viene? Es de quién importa. Hay personas que la crítica les pega mucho porque a veces viene de personas, de mamá, de papá, de tus amigos, de tus amigas, de tu pareja, y de entre sí, otros, que idealmente te baja la autoestima. ok, Si tú sí, tiene recibes sentido. una crítica de tu mamá, te va a doler más que la crítica que te hagas a ti mismo. ¿Sí? Sí, ¿Vamos en eso? Bueno, entonces, hablar de amor propio es la autocrítica, pero entenderla desde el punto de vista en que no tiene que ser tan doloroso. ok, Puede ser, sí, puede ser alegría, puede ser confusión, puede ser una construcción de muchas emociones que están de por medio, pero si no tienes autocrítica y ves la crítica que los demás hacen sobre ti, ahí es cuando te vas a perder. Porque ok, es algo triste. Si piensas que la autocrítica es la crítica que la gente tiene de la opinión de ellos hacia mí, ya, ya perdiste. Tienes que ok, entender que la crítica es eso, justo viene de ti mismo, no para lastimarte, sino para mejorar. sí, Como ok, dice, Freud habla mucho del cambio psíquico. Este cambio psíquico se da cuando aprendemos a lecciones dolorosas. Por ejemplo, mi exnovia me dejó ajá, por gordo. Pues obviamente es un dolor muy fuerte y tienes que cambiarlo y te vas a meter al gimnasio y vas a comer sano para llegar otra vez con ella y decirle, ya cambié físicamente, aquí estoy. Bueno, no era sí, por gordo, era porque eras grosero. Bueno, déjame cambio, ya no voy a ser grosero. Y ya te despersonalizaste. Recuerda que en una relación dual también existe lo individual. Entonces, el perder el individualismo es perder la autocrítica, porque ya estamos ok. dejando en manos de alguien más. Ujú. Sí, de hecho creo que Nietzsche igual lo ve así, ¿no? Que la autoestima es la búsqueda del individualismo y la plenitud del propio ser. Y creo que tiene bastante sentido. La autoestima es tu propia validación, tu afirmación de que eres tú y no dejarte llevar por los demás. Ajá, es literal, creo que una visión tuya, ajá, sobre ti mismo. Bueno, también una de las cosas que había visto es que Aristóteles la había definido como autoconfianza. O sea, él no definió la autoestima, pero había definido como un concepto temprano de la autoestima. Entonces... Usted me podría decir que, bueno, hay muchos conceptos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles con la autoconfianza o Jorge Bucay con autoevaluarse, pero ¿usted tiene algún nuevo concepto para definir alguna situación? ¿Algún concepto que a usted le gusta utilizar que no sea bastante popular y usted crea que sea como de su invención Eh, o una recreación? Verás, cuando yo estoy tratando de investigar, de leer, y un concepto que a mí me gusta para el amor propio, bueno, para la autoestima, es el amor propio, pero no lo quiero definir como algo igual porque son cosas muy distintas. Hablar de Sí, autoestima y hablar de amor propio, yo creo que es solamente hablar del self, ¿sí? El self es el mí mismo, ¿sí? El self se traduce como el yo, ¿sí? ok, Entonces, cuando le digo a mis pacientes, es que tu self está lastimada. Me explico, entonces puedes usar eso
Pero eso es obviamente muy popular, pero popular entre los campos clínicos, a lo mejor en el campo social, de marketing, demás, a lo mejor no lo utilizan tanto, pero si lo empiezan a usar sería muy sano para entender que el self es todo lo que conlleva yo, mi persona, mi amor propio, mi autoestima, mi self. Es como esta parte del espíritu que tenemos que a lo mejor ha sido lastimada, minimizada, agredida, humillada, y el self es lo que nos queda. El self es lo que tienes que trabajar. Oye, no, pues mi self fue humillada, mi self fue avergonzada. Cuando hablamos de self, hablamos de todo esto que hemos estado hablando durante esta hora. El ¿Ok? self, Sí, tiene bastante sentido. Bueno, ¿no? también una de las cosas que estuve viendo es que cuando hablamos de el amor propio, me estuve buscando muchas cosas y ¿sabe qué me hizo mucho sentido? La primera, cuando usted dijo lo de que una tipa en TikTok así subiendo de que cosas para tener amor propio y me puse a buscar en TikTok un buen de videos sobre el amor propio, dije, bueno, alguno ha de servir, ¿no? Y son cosas bastante que dije, bueno, no creo que un psicólogo diga esto, la verdad. Ajá. Por mucho que diga psicóloga, yo uso una bata en el TikTok. Entonces, usted supongo que se ha de encontrar muchísimas veces con, no, es que a mí me dijeron que esto. Entonces, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre el amor propio que usted cree que deben de ser desmentidos? Yo creo que esa es una excelente pregunta y hay un chorral, o sea, sí, sí hay bastantes. Primero, el amor propio es decir, tu novio te hace daño, termina con él. No. Desde ahí también hay que entender qué tipo de daño. Si es un daño riesgoso, por ejemplo, está en peligro tu vida, pues obviamente sale ahí de inmediato, ¿no? O sea, no vas a Sí, arriesgarte. obviamente. Sí, ¿no? Es que llegué y no me preguntó cómo estaba y eso me hizo sentir mal y él no me peló. Oye, ¿y cómo se siente él? O sea, a lo mejor él también se siente cansado. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, eso es un contenido, creo que muy exclusivo para las mujeres, porque si ves esa parte de amor propio en TikTok, 80% son mujeres, ¿sí? Y hay una situación de Ok. desinformación, porque las que usan esa información son señoritas que han visto en la revista que les dijo una psicóloga hace tantos años, y es información que a lo mejor le funciona a un paciente, pero no le tiene que funcionar a todos. ¿Me explico? Y eso pasa Sí, mucho en las primeras parejas que yo les doy. Oye, a ver, ¿qué tipo de relación buscas? No, pues yo busco esto y esto y esto. Yo conozco al hombre y le digo, no te lo puede dar. O sea, ni siquiera ocupo que el hombre te diga que no te lo puede dar porque yo lo veo. Él no te puede dar eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás esperanzándote a ideas completamente irracionales? No, sí, pues es que he visto, no, ya valió. O sea, no quiero desacreditarte, pero déjame decirte que eso no es real. Entonces, hay que deshacernos de mitos. ¿Por qué? Porque puede decirte una mujer, eh, báñate con agua fría 2 veces al día y toma un té de chía antes de dormir. Y eso te va a ayudar en la autoestima. No, como te dije al principio, te ayuda en el metabolismo, ¿sí? Te sí, ayuda a descansar, no te ayuda en la autoestima. Si lo que quieres es ayudarte a dormir, perfecto. Usa eso, pero vende más el trucos para mejorar la autoestima a trucos para mejorar el sueño. Vende más, obviamente, la autoestima, ¿verdad? sí. Y eso me hace preguntarme, bueno, de las últimas preguntas, existen, bueno, ya dijo usted que sí, pero me gustaría ver cómo usted lo lleva, que la pregunta como tal es, ¿existen diferencias entre cómo se manifiesta el amor propio entre hombres y mujeres y cómo aborda usted estos temas en la práctica? Esa pregunta me gustó mucho porque los hombres es muy difícil que se quiebren, ¿sí? No es un mito y esa es una realidad. El hombre se limita más a hablar de sus emociones, ¿ok? Sí, Desde ahí tenemos que partir. El aguantarse. Imagínate como mujer. Todo lo que vives en el día, lo platicas con tu mamá, con tu hermana, con tu amiga, con tu prima, con tu novio, con una clienta. El hombre no lo hace. Tú vas a una fiesta con puros hombres, qué rica está la carne asada. Pásame otra cerveza. Está chida esa rola. No hablan de problemas. Las mujeres no. se juntan y hablan pestes del marido, pestes de su propio hijo, pestes de su trabajo, pestes de su jefe, pestes de ellas Sí, mismas. no, justo. ¿Me explico? Entonces, Ujú. oye, hay unicornios azules que a lo mejor no lo hacen. Unicornios azules hombres, unicornios azules mujeres. Ok, yo sé que tú sí lo haces. Sin embargo, yo estoy hablando de una mayoría, ¿sí? Una mayoría de personas que suelen limitarse los hombres por vergüenza.
porque lo creen innecesario, porque creen que pueden con ese dolor, porque creen que saben cómo solucionarlo. Por eso, de mis 50 pacientes, 35 son mujeres. Sí, 5 sí, son de son hombres, pero con orientación sexual diversa, y 4 son hombres homosexuales, perdón, heterosexuales, ¿sí? sí, Entonces, son muchísimos más los que no. Y ojo, quiero dejar eso bien claro, hay mujeres que sufren bastante también, ¿me explico? Y que también se sí, aguantan, ¿por qué? Porque no saben con quién desahogarse, por eso vienen a terapia, porque encuentran un lugar seguro. Entonces, hay que entender que para los 2 lados está mal este rollo. Esto está mal y hay que enseñarles con videos, con información sana, de que está bien sentirte mal, ¿sí? Estás mal, está perfecto. No puedes estar bien todo el tiempo. Si te sientes mal, siéntelo, experimenta, atrévete a sentir esa emoción y ya después sí. vemos cómo ayudarte, un profesional, psiquiatra, psicólogo, orientador vocacional, trabajador social, médico, hay para todo. Sí. Sí, sí, no, y justo con lo que usted me está hablando, bueno, acá hay como una extraña cosa porque, a ver, todo lo que me ha hablado en esto, en este momento es bastante complejo. El hombre es dinámico, los sentimientos son bastante confusos, hay experiencias pasadas son tortuosas, cómo te ves ante todo, pues es bastante complejo. Y creo que sí necesita, obviamente, requiere ayuda psicológica. Y justamente como yo ahorita en el trabajo que voy a hacer como un proyecto más o menos enfocado a las personas, también me causa el decir de que, bueno, tal vez el proyecto que yo haga, por mucho que lo estudie, pues puede llegar a ser muy ambiguo, porque mucho del contenido autoayuda que encontré es como de, es que tú tienes la culpa, y son así puros videos de que no, es que tú no haces tal, ajá, o, o como usted me dice, hay un montón de mitos ahí, entonces, ¿usted qué opina de los contenidos de autoayuda? Lo que he visto es que la mayoría, como le digo, se basan en culpar al individuo y pedirle que cambie, pero también... no sé si usted podría decir que sí existen contenidos de autoayuda que pueden ayudarte, que ya solo con esos y sin ninguna como terapia, o que sí funcionan, pero son más como complementos a la terapia. Esa específicamente como cuál se te viene a la mente. No sé, tal vez algún libro de autoayuda, tal vez alguna aplicación para poder regular, como bueno, esto tendría más que ver con el autocuidado que me ha estado comentando, como de los ciclos de sueño y ese tipo de cosas, que digo, sí, en forma parte de pues el cuidado personal, pero no de la autoestima. Bueno, contenido yo creo que hay mucho en realmente en internet, te puede ayudar bastante. Tú mismo lo has dicho, Bukai, está también, si quieres irte más por un lado clínico, me gusta mucho esta Melanie Klein, no sé si la has llegado a escuchar. Ella también habla del amor propio de una forma muy bonita. Ana Freud, que es la hija de Freud, pero eso es un contenido muy, muy, muy complicado, ¿sí? Muy Ok, complicado. De los libros que a mí me gustan mucho para leer, están los de, ¿cómo se llama este? Oscar Wilde, no sé si te has topado con él. A él no habla como el autoestima como tal, pero sí te habla de las metas, sí te habla de la persona, te habla del individualismo como una forma de crecer, como una forma en la que tú no tienes que ser tan, pues justamente castigado contigo mismo. Yo siempre recomiendo a sí, mis pacientes, miren a Oscar Wilde, eh, Eric Fromm también es un psicoanalista no tan antiguo, o sea, también pueden usar algunos libros de él para hablar un poquito más emocionalmente del lado clínico, si es lo que buscan. A mí me gusta mucho también leer acerca de el contenido hay un psicólogo, bueno, aquí de la Ciudad de México, bueno, allá de la Ciudad de México, no recuerdo su nombre, pero hay que buscarlo como psicólogo doctor, que es psiquiatra, creo que se llama Alejandro Cowell, algo así, sí, creo que es Alejandro Cowell. Hay psiquiatras muy buenos, Leo, que ayudan a entender desde el lado biológico lo que es la autoestima, ¿sí? Porque no solamente es algo emocional, también es algo hormonal. Si no estás regulado con tus hormonas, también va a afectar eso. Por ejemplo, mm, hablando específicamente de casos de señoritas que a lo mejor no tienen un periodo regular, se hace un poquito más complicado el poder ayudarlas emocionalmente, porque cuando tienen un periodo irregular, pues la fase de las hormonas son bastante discrepantes. Suben y bajan, ok, suben y bajan, suben y bajan, y cuando tiene que ser su periodo, pues obviamente no baja y no hay forma de que la mujer se sienta cómoda.
todo le afecta, todo le hace sentir mal. ¿Por qué? Porque las emociones a nivel hormonal no están en su lugar. Entonces ya se les receta métodos anticonceptivos y pastillas y demás para poder regular esa parte. Entonces también es informarnos, no con los psicólogos, no con los especialistas que hablan de la autoestima, sino también con otras personas del área de salud, con ginecólogos, con médicos, e incluso con dentistas, porque no puedes andar de malas si tienes una muela picada. O sea, Sí, justo. me gusta mucho acreditar a todos, al nutriólogo, al trabajador social, al sociólogo, al dentista, al ginecólogo, al médico partero, porque a final de cuentas el cambio de un cuerpo de una mujer cuando tiene un hijo cambia bastante, entonces también eso puede demeritar un poquito la percepción de la propia mujer, ¿no? Y un especialista en esa parte del cuerpo, un médico partero, puede dar una conferencia acerca de qué se le sugiere a las mujeres cuando tienen un hijo. ¿Se les sugiere una operación? ¿Se les sugiere una dieta? ¿Se les sugiere esperar un tiempo prolongado para empezar un trabajo con su cuerpo? ¿Me explico? O sea, es esa parte. Sí. Sí, sí, creo que son muchas dimensiones para poder hablar de cómo se siente una persona, desde la parte social, desde la parte biológica, la parte física, la parte pues, familiar, el pasado y todo ese tipo de cosas. Creo que son muy importantes para poder definir cómo va a actuar una persona en consecuencia. Freud también lo decía, del amor también depende mucho de los padres. Creo que Aristóteles habla sobre tu círculo social y un montón de cosas que hablan sobre que una persona pues aparte que ya es muy dinámica y estando ella sola es bastante complicado que se mantenga bien, con un buen de dimensiones alrededor de él, pues es más complicado aún, es mucho más complejo. Ajá. Y hablando de que luego nos metemos nosotros mismos a algunos como dramas, por ejemplo, que tienes una pareja y ya añadiste una nueva responsabilidad, algo más complejo, otra dimensión, o de que te peleaste con algún amigo y de nuevo se vuelve a hacer otra cosa mucho más compleja de algo que principalmente ya era mucho más complejo. Entonces, pues bueno, eso creo que es toda la entrevista. Le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo, de verdad le agradezco muchísimo y creo que con todo lo que usted me dijo, tengo muchas más cosas para tener una investigación mucho más compleja y poder hacer, no sé, la aplicación o lo que vaya a hacer, porque ahorita ya me estoy cuestionando si de verdad voy a hacer una aplicación o si voy a hacer otra cosa. Ahorita con mis compañeros de equipo creo que les voy a decir como de, no, primero quiero que vean la entrevista. Tal vez yo no aporté mucho, pero sé que usted sí, ¿cómo se llama? Añadió unas respuestas bastante interesantes, algo que yo ya más o menos había sobreentendido. Entonces, pues muchas gracias. Muy bien, Leonardo. Muchas gracias a ti. Espero que les vaya muy bien su proyecto y cualquier cosa que ocupen, con toda confianza aquí estaremos, ¿vale? Ok, muchas gracias. Si quiere, pues ya puede retirarse. Voy a ver cómo se graba la sesión. O sea, ya está grabada, ¿eh? No se preocupe. Voy a checar cómo se guarda o se exporta. Ajá. Ya quedó. Ok, Cuídate mucho. muchas gracias, licenciado. Bye. Vale. Ok. Harry Potter, libro, tu saga mata. Tener la grabación.